Y la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16, dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo, que se encuentra en la gran epístola a los Hebreos, se halla en el contexto de una enseñanza sobre Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. El versículo anterior precisamente habla de Jesucristo como nuestro sacerdote, es decir, aquel que nos conecta con Dios, el sumo sacerdote en el antiguo sistema judío. Era aquel que se encargaba de ofrecer los sacrificios y especialmente el sacrificio de expiación que se hacía una vez al año por los pecados del pueblo. Así que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, o sea, el que ofrece el sacrificio por nuestros pecados, con la diferencia, como dice la misma carta a los Hebreos, de que ya es un sacrificio ofrecido una vez y para siempre, un sacrificio perfecto, un sacrificio completo, que no necesita de una renovación, sino que ya se ha efectuado una vez y para siempre, para que nosotros podamos tener la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto, el verso que en el día de hoy hemos leído nos invita a acercarnos al Señor. Y es interesante que se nos diga que nos acerquemos, dice el versículo, al trono de la gracia. Y cuando la Biblia habla de trono, está hablando de la soberanía de Dios. El trono es el asiento del rey. El rey es el gobernante absoluto, así que Dios es aquel que gobierna de forma absoluta. Él es el soberano, es el que conduce los destinos de la humanidad, del hombre. Él está sentado en su trono, gobernando, conduciendo, guiando. Pero el trono de Dios es además el trono de la gracia, y eso significa que se nos ofrece a través de Jesucristo la gracia de Dios como don inmerecido, don que no merecemos, pero que se nos otorga de una forma favorable por la misericordia de Dios para salvación. El trono de la gracia es el lugar donde la soberana gracia de Dios opera para beneficiarnos a nosotros. Y por lo tanto, se nos invita allí al trono de la gracia, donde vamos a encontrar misericordia, vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar el socorro oportuno, el socorro que necesitamos. Noten ustedes que en este pasaje habla de el oportuno socorro, y en una traducción diferente de la Biblia dice que allí vamos a recibir o encontrar la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es decir, ese es el trono de la gracia que necesitamos, y vamos a encontrar esa gracia cuando más la necesitemos. Es lo que dice el pasaje, el oportuno socorro. La gracia de Dios vendrá en nuestro auxilio en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de problemas. Esa gracia se nos otorgará para auxiliarnos, ayudarnos, socorrernos, bendecirnos, obrar a nuestro favor. Por eso el pasaje dice que nos acerquemos al Señor, o sea, al trono de la gracia, y que nos acerquemos confiadamente, es decir, que creamos que en efecto nosotros vamos a recibir la ayuda que necesitamos, puesto que el Señor es aquel que se compadece de nuestra debilidad. Podemos y debemos acercarnos confiadamente, podemos y debemos descansar en sus promesas, podemos y debemos descansar en su poder, podemos y debemos descansar en su misericordia, podemos y debemos descansar en ese oportuno socorro, en ese socorro que se nos ofrece y que nos vendrá cuando más, como dice esta traducción, cuando más lo necesitemos. Así que cualquiera que sea tu necesidad en esta hora, tú puedes confiar en el Señor, sabiendo que
el Señor satisfará tu necesidad, que vendrá en tu auxilio, en tu socorro, en este momento en que tú necesitas de la gracia de Dios, de la obra de Dios, de la mano de Dios, de la ayuda de Dios. En este momento esa gracia vendrá de manera oportuna a tu vida y tú podrás descansar en Él. Así que sí, acerquémonos confiadamente, acerquémonos creyendo que Dios hará. La fe consiste no solamente en creer que Dios puede hacerlo, sino que Dios no solamente puede, sino que lo va a hacer. Confiamos en Dios cuando creemos que Dios va a obrar, que Dios va a hacer, porque en su poder, en su gracia, está la facultad de hacer aquello que Él quiere hacer. Así que nuestra fe consiste en creer que efectivamente Dios hará, es decir, Dios obrará en una situación determinada para ayudarnos en el momento en que más lo estamos necesitando. Así que la invitación es que te acerques al Señor, que creas que Él va a obrar, que esperes en el Señor y que descanses en su gracia, en sus promesas, en su poder, en su misericordia y en su amor que se extienden para nosotros de forma completa y absoluta a través de Jesús. Que así sea en nuestras vidas, en tu vida. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.